Bien, seguimos desarrollando nuestro programa del día de hoy. Bueno, vamos a darle la bienvenida nuevamente a Esmilce, que nos acompaña en este día, que nos viene a contar un poco, a hablar de las Juanas. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo anda tanto tiempo? Tanto tiempo, es verdad. Gracias por tenerme paciencia. Muy contenta de estar de nuevo acá. Estoy nerviosa hoy, no sé por qué. Bueno, es normal. Eso está bien que pase, ¿no? Sí, Siempre sí, dice, sí, ¿no? sí. Yo siempre digo que para hacer teatro, ¿no? Bueno, Sí, sí. probablemente para esto es similar. Cuando deje de sentir ese cosquilleo en el estómago antes de salir a escena, lo dejo de hacer porque si no me moviliza, no me hace sentir Claro. nada. ¿Para qué? Ya no se transmite nada, dicen por ahí, Claro. ¿no? Pero bueno, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Esta semana descansando. Les había dicho la última vez que vine, quizás la anterior, que estoy trabajando en un bar, pero como obviamente corresponde, está todo cerrado y trabajando con modalidad de delivery. Bueno, estaba descansando entre comillas, porque obviamente mis actividades académicas continúan. Y Ujú. de paso, con esto aprovecho para contarles que lamentablemente ya no voy a poder seguir viniendo tan seguido como solía venir. Por eso, cada vez que venga, por cuestiones académicas y de trabajo, por eso, cada vez que venga, voy a hacer una columna que, como la de hoy, que está bastante más cargada de información que a las que estábamos acostumbrados anteriormente. Claro. Como para que no me extrañen. Bueno, igual es muy linda siempre la forma que lo trabajás y que el contenido siempre va a estar cargado en tus redes ahí, así que igual te vamos a estar siguiendo, ¿no? Muy de cerca todo lo que vas publicando y de alguna manera también para interactuando, compartiendo, estás participando también con nosotros, así que eh, creo que de alguna manera vas a estar, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, el día de hoy les traje una columna que titulé... Ah, bueno, perdón. Un saludo le mando a la gente que se está conectando al vivo de Instagram. Muchas gracias a la gente que nos está viendo también en vivo a través de Facebook, que nos ha dejado sus comentarios, sus saluditos, que siempre me hace el aguante. Muchísimas gracias. Y a la radio también. Así que, bueno, una vez hecho esto, ahora sí, paso a comentarles Bueno, la columna. Bien, le puse Las Juanas, como ustedes los que habrán visto en mi Facebook o en Instagram o en WhatsApp también, porque hoy les voy a hablar de tres mujeres que no solo comparten este nombre, las tres se llaman Juana, sino que también comparten religión, eran católicas en su momento. Este ujú, dato importante, ya van a ver por qué. ¿Por qué elegí hablar de ellas? Porque más allá de mi gusto personal por ese nombre, me di cuenta que estas tres mujeres comparten historias duras, difíciles, nacieron hace muchísimos años atrás, las tres ya están fallecidas y la vida, por el simple hecho de ser mujeres en la época en que nacieron y crecieron, se le hizo bastante difícil, pero aún así lograron salir adelante. El día de hoy son figuras culturales e históricas sumamente destacadas en casi todo el mundo, porque cuando empiezo a hablar de ellas, probablemente al menos dos tuvieron que haberlas estudiado o escuchado por ahí. Así que a pesar de todos los obstáculos que tuvieron en su vida, dejaron marca, de hecho son historia. Así que por claro. eso me parece oportuno hablar de ellas. Si no sabían mucho, bueno, hoy se van a enterar un poco y más allá de ampliar su cultura general, el mensaje que quiero dar al final, del cual ya voy a hablar más adelante, también me parece muy, muy, muy importante. Perfecto. Las Juanas Sí. entonces. Ujú. Bueno, voy a empezar en orden cronológico. ¿Por quién nació primero? Nuestra primer protagonista del día de hoy me van a ver mirando más la pantalla que de costumbre porque les traje mucha data y yo con fechas y eso no soy muy buena con los números. Por eso estudio abogacía. Los artículos no me los Gua- acuerdo, pero bueno. Guarda los artículos. Claro, no, ven, por ahí el 20 y pico. Bueno, bueno. Según la ley tal, número tal, Claro, ¿eh? no, no, no. Bueno, la primera que nació, nuestra primera protagonista, es Juana de Arco, Ajá. conocidísima a nivel mundial, seguramente algo habrán escuchado hablar de ella. Yo he tenido la fortuna de ver solo una película de ella. Después le voy a hablar más material cinematográfico al respecto del resto de las damas que van a ser protagonistas el día de hoy. Pero he tenido la fortuna de solamente conocer una peli de ella. Bien, esta señorita, también francesa, también conocida como la doncella de Orleans, nació en 1412 y muere aproximadamente a los 19 años en 1431. ¿Por qué digo aproximadamente? Ya que al fallecer, porque murió en la hoguera, al ser una campesina analfabeta, no sabía muy bien
cuándo nació. Entonces, más o menos, cuando le preguntaron la edad, dijo que pensaba que más o menos tenía 19 años. Así que a partir del momento en el que falleció, se calcula para atrás esos 19 años y esa es la fecha aproximada en la que se cree que nació, digamos, porque no ni ella tampoco sabía muy bien. Era Bien. princesa, ¿no? ¿Princesa? No, ¿O era lo le campesina, llamaban? era una campesina Ah, le analfabeta, llamaban, que llegó a ser, acá mando más saluditos, estoy como, no sé para dónde, para dónde mirar, pero bueno, era una campesina analfabeta que llegó a ser, entre comillas, militar, pero bueno, ya van a entender cuando desarrolle su historia y trayectoria por qué el entre comillas y cómo llegó obviamente una campesina analfabeta a ser militar. Bien, bueno, la historia de Juana va de la siguiente manera. Ella aproximadamente a los 13 años empieza a experimentar visiones místicas, podríamos decir, porque en estas visiones se le presentaban distintos santos, porque era católica, sumamente creyente, ferviente, practicante, sumamente religiosa, y se le aparecían distintos tipos de entidades, digamos, ¿no? Religiosas importantes para las personas que profesan la religión, y le decían que ella tenía la responsabilidad de expulsar a los ingleses y ayudar a Carlos VII a ser coronado rey. Pongámonos en contexto, en esa época se estaba desarrollando la guerra de los 100 años. ¿Por qué duró 100 años esa guerra? Y bueno, lo que estaba pasando así cortito era que luchaban ingleses contra franceses para poder dominar el territorio francés, básicamente. Bien, ella en sus visiones veía a estos santos que le decían que ella era la enviada del Señor, que tenía que ayudar a expulsar a los ingleses, si no los franceses iban a perder, que tenía que ayudar a que sea coronado así, que después de la victoria, el rey Carlos VII, también llamado el Delfín. Todos los reyes más o menos tenían su apodo. Bueno, por supuesto que a lo largo de los años estas visiones cada vez se hacían más frecuentes y no paraban. Entonces ella, al ser tan creyente, pensó que sería una buena idea acercarse al comandante en jefe de la Armada, comandante en jefe de la Armada o de la guarnición, para comentarle esta situación y de alguna manera pedirle aproximarse al rey para hacerle saber, digamos, lo que estaba pasando, porque ella creía realmente que podía y que tenía que hacer algo, que era su obligación, ¿no? Bueno, por supuesto que no la tomaron en cuenta, no solo por ser mujer, sino que porque no había forma de probar que lo que estaba viviendo era cierto. Pero la insistencia de esta señorita fue mucho más fuerte y bueno, se hizo de dos aliados, dos soldados que hicieron un poco más fácil que ella llegara al comandante en jefe de la Armada y le comentara esta situación. A este señor ella le comenta que en sus visiones esos santos le decían que los franceses iban a ser derrotados en una de las tantas batallas que tiene una guerra, una en específica, la batalla de los Arenques, que se iba a desarrollar cerca de Nueva Orleans. Este comandante, por supuesto, que no le cree y era bastante difícil porque esa batalla todavía no estaba planeada, o sea que ella estaba como viendo el futuro, entre comillas. Una vez que se confirma la futura existencia de esta batalla, una vez que se planea y que efectivamente sale a la luz, digamos, que va a suceder, entonces ahí es cuando este comandante le cree. Porque claro, no había forma. Hay conciencia recién. No había forma de que una campesina analfabeta que no tenía nada que ver con la realeza, ni con la armada, ni con el ejército, se pudiera enterar que iba a suceder una batalla que todavía no estaba, que no se había hablado, que no se había publicado ni nada. Entonces le cree. Este señor le cree, entonces la provee de escoltas para que viajen por territorio enemigo, atravesando territorio enemigo hasta llegar a una ciudad que se llamaba en ese entonces Chinon, donde estaba el rey. Bien, para atravesar este territorio enemigo no solo obviamente le da escoltas, o sea, la rodea de soldados para que llegue segura, sino no solo porque era territorio hostil, sino que porque, bueno, es mujer. Y también la obliga o le aconseja, entre comillas, disfrazarse de hombre con una armadura toda de metal, la típica que se usaba en esa época, porque, o sea, era mujer y encima era muy fácil darse cuenta que era francesa, o sea, que era del bando enemigo, digamos, de la población hostil, entonces era muy fácil que la violen y la maten. Así que por eso la disfrazaron de soldado, de hombre, le cortaron el cabello, todo. Bien. Luego de esto ya vamos a ver más adelante que por esta cuestión de que la obligan a disfrazarse, la acusan de travestismo, lo cual obviamente hoy en día es ridículo, pero incluso en esa época era para salvar su vida, digamos, ¿no? Pero bueno, ni siquiera fue su idea, sino que la del comandante para preservar su vida. Pero bueno, ya vamos a hablar de esa cuestión del juicio un poco más adelante.
una estrategia de guerra, digamos, para... Claro, sí. para salvarle la vida, Sí, pero sí. bueno, hacen ese viaje, llegan a Chinon donde estaba el rey, Carlos VII, futuro rey, porque todavía no había sido coronado, en Chinon, en la corte real. Se encuentran cuando ella tiene 17 años y él 26, y el rey quedó, futuro rey, perdón, Carlos VII, quedó fascinado con la entrevista privada que tuvo con la señorita Juana en ese entonces, Juana de Arco, o también llamada, vuelvo a repetir, la doncella de Orleans. Y bueno, no es que le cree, sino que le da el beneficio de la duda. Quiero aclarar en este punto que los franceses venían de varias batallas en esta gran guerra, de ser derrotados, estaban con la moral muy baja, y vieron en las historias o en las visiones de Juana un ápice de esperanza para poder ganar la guerra, o algunas batallas por lo menos, porque venían muy mal, venían de una racha bastante desastrosa. Bien, pero si bien le cuadraba al rey, no confió totalmente en ella, porque más allá de que en esa época, cuando hablabas de Dios, no, la gente no ponía muy en práctica su parte racional, era como palabra santa, o sea, no hay nada que discutir, pero el rey fue un poco más inteligente y la mandó a evaluar por distintos teólogos y por profesionales, entre comillas, de la salud en esa época. Y todos concordaron en que la señorita Juana era una chica de vida irreprochable, una buena cristiana, poseída por las virtudes de la humildad, honestidad y sencillez. Así que salió airosa de esa evaluación. Eso provocó que el rey confíe mucho más en ella y le dio la derecha para poder no luchar en las batallas, sino que estar presente. De hecho, historiadores que conocen muchísimo mejor su historia dicen que ella nunca blandió una espada, jamás mató a nadie, estaba siempre con el portaestandarte, si bien estaba presente en las batallas y obviamente protegida con todo lo que es el no es escudo, La armadura, perdón. digamos. Claro, exactamente, con toda la armadura. Era más bien un apoyo moral, una guía religiosa, y tomaba participación en la toma de decisiones importantes. Pero de ir, luchar y matar, ellos dicen que jamás sucedió. Pero bueno, en la primera batalla que participó, nuestra primer protagonista se llamaba El Asedio, porque hubo varias, vuelvo a repetir, en esta gran guerra, y se terminó en 9 días. Fue un éxito rotundo para Juana. Ellos consideraron que fue rapidísimo. El rey se sentía... Obviamente esto elevó la moral de todo el pueblo después de venir tantas batallas perdiendo. Elevó la moral del pueblo. Hizo que el rey confiara muchísimo más en ella. Y por supuesto que siguió participando Claro. de estas batallas de esta gran guerra. Y por supuesto que se sanearon cualquier tipo de duda que haya existido sobre las visiones, ¿no?, de Juana. Entonces ahí como que se confirmó, se reafirmó. Se acentuó mucho más el religionismo también, ¿no? Exactamente, exactamente. Si alguno no lo creía, bueno, con esto quedó más que claro que realmente era la enviada del Señor y demás. Bien, en este punto, lamentablemente, como en las dos historias que voy a contar más adelante, viene el declive. Porque todas las historias, las tres que voy a contar de las tres protagonistas, tiene como un bajón, pero bueno, No tiene un final muy... Claro, muy... no, bueno, tiene un final. Vamos a decir que tiene final. Pero bueno, acá comienza el declive de la caída de nuestra primer Juana. Vuelvo a recordarles, Juana de Arco. Sigue, como ya dije, participando en las distintas batallas de esta gran guerra, hasta que es capturada en Copenhague por unos franceses que estaban aliados con unos ingleses. La capturan, la entregan a los ingleses, perdón, acá en Instagram, perdón. La entregan a estos ingleses y ellos organizan un juicio con un obispo, y ahí es que la acusan de travestismo, como había dicho antes, Claro. y por supuesto que de hereje, ¿no? De herejía. Obispo católico también, ¿no? Ajá. Claro. Bien. No, perdón, católico no, protestante. Ajá. Protestante. Bien, la acusan de travestismo, de herejía, entre otras cosas, y resulta, según ellos, ser culpable y la condenan a la horca. Perdón, a la horca no, a la hoguera. Uh-huh. Se muere quemada, como había dicho antes, aproximadamente a los 19 años. Ahí es cuando termina la vida de esta señorita, de una manera muy trágica y bastante injusta, pero 10 años después de su muerte, un tribunal inquisidor autorizado por el Papa Calixto III examinó nuevamente su juicio, anuló los cargos en su contra y la nombró inocente, la declararon inocente y la nombraron mártir 10 años después de su muerte.
Producto de esto queda limpia, digamos, de todo cargo, y es así como en el siglo XVI la convirtieron en un símbolo de la Iglesia Católica. En 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte y fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. ¿Qué es ser beatificada? Yo no lo sabía. Por supuesto que las personas, me imagino que profesan la religión católica lo saben, pero para los que no saben, como yo, ser beatificado significa, es un reconocimiento, de la iglesia que te da la Iglesia Católica a una persona ya muerta. Es como un reconocimiento de que ha entrado al cielo y de que puede interceder en favor de personas que rezan en su nombre. Eso es ser beatificado. Y bueno, ser canonizado es un término mucho más popular, que la hicieron santa, ¿no? Después de hacen santo a una persona después de fallecer. Durante su vida, cuando lo visten de hombre, teniendo en cuenta que ya era muy religioso y todavía ella no tenía la confianza plena, por ejemplo, del pueblo o del rey mismo, el que iba a ser rey. La sociedad se entera de eso. ¿Cómo lo toman en ese proceso? ¿Le cuestionan que le hayan hecho travesti, digamos, o eso no se enteró mucho el pueblo? Yo desconozco si es momento que fue, ¿cómo se dice? No popular, no. Si fue muy difundido el tema de que ella fue disfrazada para poder salvaguardar su vida y llegar hasta Chinon. De hecho, por lógica me parece que no fue tan difundido, porque si no se correría la voz, y justamente la idea era de que no supieran que era una mujer ni que era ella, y que llegara hasta el encuentro con el rey de manera lo más discreta posible. Por eso justamente la disfrazan. Pero me imagino que en esa época era un escándalo, ¿no? Claro, por eso. No solo un escándalo el hecho de que se disfrace a una mujer como hombre, sino que se lleva una plebeya ante el rey y que el rey le crea y que por ser mujer esté en el ejército. O sea, era una cosa impensada. Digamos, lo lejos que llegó esta mujer siendo mujer, y vuelvo a repetir, 1400, o sea. Claro, por eso digo que era otro contexto, me imagino lo que pudo haber pasado, más si a ella no le iba tan bien en todos eso, en esa batalla, ¿no? Claro, no, ahí hubiera sido, sí, lo hubiera matado su propio rey, supongo yo, pero justamente porque había personas que no compartían las creencias de ella y de su futuro rey, porque fue coronado después, ¿no? Después de que gana varias batallas, Juana, ahí recién se lo corona el rey, y van allanando un poco más el camino para llegar por fin a la victoria real, porque al final gana Francia, pero en ese proceso luego fue coronado. En ese entonces todavía Carlos VII no había sido coronado, pero por eso justamente se la quema, la atrapan y la llevan a juicio y la condenan a la hoguera, ¿no? Justamente porque no compartían esas ideas tan profanas, ¿no? Además aparte era enemiga. Claro, además, obviamente, tal cual. Bien, nuestra primer dama, nuestra primer protagonista, se convirtió así en uno de los 9 santos secundarios de Francia, y obviamente, como ya había dicho antes, una figura popular y cultural sumamente conocida a lo largo de casi todo el mundo. Y bueno, fue gracias a escritores, artistas y compositores que se inspiraron en ella para crear sus trabajos, ya sea cuadros, películas o canciones o poemas. Así que bueno, así termina la historia de nuestra primer dama. La siguiente, muchas gracias a toda la gente que se está conectando, Mauge, Colo, Ezequiel, Flor, Natalia, besos a todos, gracias por estar acá, Antonella, escuchando. La historia de nuestra segunda dama, nuestra segunda Juana, es la famosísima Juana la Loca, pero su nombre real es Juana I de Castilla. Nació en 1400 también, ya 79, obviamente que nace después de nuestra primer dama, y muere en 1555 sola, vieja y enferma. Ya vamos a ver por qué. Pero en este caso ella es española, la dama anterior era francesa, y su profesión llegó a ser reina de Castilla y Aragón por herencia. No era su destino, en realidad supongo que sí era su destino porque llegó a serlo, pero no era la idea que llegue a ser reina, por eso lo movilizante de su historia. Y por ahí, para que la ubiquen un poco más, era la hija de Isabel la Católica, para que se ubiquen. Bueno, con respecto a la infancia de nuestra señorita, vuelvo a repetir, no estaban los planes de sus padres que ella llegue a ser reina, así que no recibió una educación propia de un monarca que va a llegar a gobernar algún día.
obviamente aprendió latín, francés, danza, música, comportamiento y buenos modales, todo lo que era propio de una jovencita de buena cuna, más allá de que en esa época de una mujer se esperaba sumisión y obediencia, obviamente que aprendió todo esto, pero no a gobernar una nación porque no estaban los planes que llegue a hacerlo. En cambio, su hermano Juan sí estaba destinado a ser un monarca, así que recibió una educación diferente. De hecho, desde muy pequeño empezó a practicar cómo llevar las tierras familiares para en un futuro, obviamente, desempeñarse con más soltura en esta cuestión. Bien, y otra cosa que también era diferente, en lo que era diferente nuestra segunda Juana, era que desde muy pequeña ella empezó a demostrar mucho desinterés con respecto a ir a la iglesia, o sea, todo lo que tenga que ver con lo religioso a ella no le interesaba para nada. Claro. Cuestión que su madre, Isabel, quería mantener en secreto, ¿no? Para mantener las formas, porque, vuelvo a repetir, otra vez estamos hablando de una familia católica, súper católica. Entonces, bueno, para mantener las formas, mantengamos oculto que obliguémosla a ir a misa, obliguémosla a ir a la iglesia, a comulgar y qué sé yo, pero bueno, obviamente desde más grande ya no se la pudo obligar y ya no se pudo mantener más en secreto esta cuestión. La primera y la única que vamos a ver en esta historia, en esta seguidilla de historias que no le interesa la religión, porque la primera y la última son bastante religiosas. Bien, otra cosa que sí era muy común en esa época era que, obviamente, al ser de la realeza, se arreglen los matrimonios. A Juana, nuestra segunda Juana, Juana la Loca, o primera de Castilla, se la ofreció en matrimonio a Felipe el Hermoso. En la historia es conocido como Felipe el Hermoso, pero en ese entonces su nombre real es Felipe el Archiduque de Austria, o también conocido como Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso tenía una hermana, Margarita, y esa hermana Margarita fue ofrecida en matrimonio a Juan, el hermano de Juan, así que quedó todo ahí nomás, cuñado con intercambio, cuñado, digamos. quedó todo en familia, quedó todo entre hermanos. Bien, también fue ofrecida Juanita en un momento, pero no se dio ese matrimonio con Carlos VII, del de la historia anterior. Bueno, con ese, pero ese matrimonio no se dio. Ella se casó con Felipe el Hermoso y su hermano Juan con Margarita, la hermana de Felipe. Bien, una vez arreglado este matrimonio, ella viaja a Flandes lo más pronto posible para un viaje bastante largo, desde Toledo, España. Viaja para encontrarse con su esposo. Una vez que llega a Flandes, no se da el encuentro porque los consejeros reales todavía tenían una esperanza de poder convencer a la familia real de que era esa unión inconveniente, por decirlo de una manera elegante. Pero bueno, al final la boda se celebró con todo el éxito y por todo lo alto, así que no pudieron convencer a la familia real de que no era conveniente esa unión y se unieron en matrimonio. Lógicamente, después, muy pronto vinieron los hijos, llegaron a tener 6 en total, pero los que saben dicen que al poco tiempo de casados, Felipe el Hermoso no solo tenía este apodo por ser considerado en esa época bello, sino que también bastante galán. Y dicen los que saben que al poco tiempo de casarse con Juana, dejó de tener interés en ella. No sé qué tan poco interés pudo tener porque tuvieron 6 hijos, pero bueno, se dice que esto hizo supuestamente que Juana se volviera súper celosa, que lo controlara todo el tiempo, que fuera totalmente insegura. Entonces, claro, las lenguas empezaban a hablar. Claro. No era un comportamiento propio de una futura reina, digamos, ¿no? Así que bueno, esto llevó a tener comportamiento bastante obsesivo de parte de Juana, dicen los que saben. Bien, a todo esto, cuando vienen los primeros hijos, también dijeron que los primeros hijos de este matrimonio debilitaron la relación y los vieron bastante distantes, lo cual la verdad que en esa época me parece bastante común, digamos, como que no se casaban por amor, chicos, el matrimonio está arreglado, digamos. Sí, no obvio. Sé qué tanto. Obvio, pero porque bueno. Si ya te están diciendo, te ofrece, o sea que con el tiempo puede ser que puede llegar a haber cierta estimación o no, digamos. Pero me parece bastante difícil, sí, pero bueno, la historia dice que Juana estaba muy interesada en su esposo y lo amó hasta el último momento. De hecho ya van a ver una historia real, digamos, de que le demuestra su amor, pero se dice que Felipe no, entonces hizo esto que claro, ella tuviera todo el tiempo reacciones y actitudes impropias. Y los de una 6 hijos reina. puede ser que venga por el lado de los celos también, una forma de asegurar, porque también es popular, ser. De ¿no? hecho, Es popular ese método. Sí, hoy en día hay gente que hace eso, no dudo de que en esa época hubiera sido mucho más común. Además también una estrategia de reino, digamos, para Además, asegurar. la verdad que no tenían muchos métodos anticonceptivos. No había tele. Así que bueno.
Bien, ya pasando a la etapa del reinado propio el reinado inesperado, cabe aclarar, de nuestra segunda Juana. Su madre la llama a Toledo de nuevo a España para que jure como reina. ¿Por qué? Si no era su destino ser reina. Bueno, resulta ser que Margarita, la hermana de Felipe, Juan, el hermano de Juana, y su hijo, quienes estaban destinados a ser respectivamente reina, rey y príncipe, murieron todos juntos, así que la única que quedaba con las posibilidades de ser reina y con la obligación era Juana. Así que viaja junto con su esposo, embarazada, a Toledo de Nueva España y jura y asume como reina de Castilla y Aragón. Una vez que se termina ¿cómo se dice? El evento, digamos, protocolar, Felipe regresa de nuevo a Flandes y deja a Juana embarazada en España. La madre de Juana, Isabel, le dice que la prohíbe regresar con su esposo ya que era muy inapropiado, ya estaba embarazada, necesitaba descansar, el viaje era muy largo, así que se queda sola, se queda con su familia materna, ¿no? en Toledo, España, y Felipe regresa junto con el resto de sus hijos a Flandes. Esto provocó, obviamente, una tristeza muy grande en Juana, ya que estaba separada del resto de sus hijos, se sentía sola en España y estaba sin su esposo. Así que le insistió a su madre para volver con su esposo, la cual le volvió a decir que no, y esto provocó una gran discusión que llevó a que Isabel no tuviera mejor idea que encerrar a Juana en el castillo de la Mota para que se calmara. Por supuesto que esto lo único que causó es que el temperamento de nuestra actual reina se volviera mucho más inestable y difícil de manejar, así que la madre tomó la decisión de liberarla y permitirle volver con Felipe una vez diera luz. Juana da a luz a su hija, y no era hijo, perdón, sí, da a luz a su hijo, pero la madre la engañó, le dice que no era seguro que viaje, acababa de dar a luz, tenía un hijo muy pequeño, el viaje era súper largo, estamos en guerra, es muy peligroso, así que la obliga a quedarse nuevamente. Le comunica todo lo sucedido, todo este pequeño problema, bastante gran problema, a Felipe, su esposo, y le encomienda que una vez que Juana llegue, porque lógicamente en algún momento se recuperó y la dejó viajar, una vez que ella llegue de nuevo a Flandes con su familia, el resto de sus hijos y su esposo, que la mantenga vigilada muy de cerca, porque había tenido había como caldeado el asunto con la madre, la verdad que ahí mostró su carácter, ya siendo reina. O sea que la madre estaba haciendo de metiche, digamos. Ella no quería... quería de todo costa claro, que se quede, sí, que no sé, que haga su labor como reina en el territorio que le competía, evidentemente. Claro. Vaya a saber lo que la impulsaba, o quizás estaba más interesada en el reino, digamos. Claro, en las apariencias, sí, y en su labor, como que su hija, digamos, desempeñó su labor como reina. Bien, lógicamente en algún momento Juana se recupera, su hijo crece y viaja de nuevo a Flandes con su esposo, con el resto de sus hijos, con su pequeño, vuelve a quedar embarazada y una vez que da a luz a su quinto hijo, vuelve con Felipe y todos sus hijos, 5 hasta ahora, a Toledo, España nuevamente. Estaba todo tranquilo hasta ahora. Viaja con Felipe, llegan y es coronado rey también, porque estar desposado con la reina de Castilla y Aragón. Empezamos a conocerlo ahí como Felipe I, rey de Castilla y Aragón. Bueno, hasta ahora todos contentos, todos felices, pero al poquito tiempo Felipe muere, y no muere de causas naturales, sino que muere envenenado. Y esto hizo que... ¿La madre tuvo que ver algo ahí o no ya? Desconozco, pero los rumores... Puntos suspensivos. Pero los rumores dicen que producto de los celos, de la desconfianza y la inseguridad de nuestra reina de Castilla y Aragón, envenenó a su esposo y se estaba volviendo loca. O sea, ya teníamos el episodio anterior, el supuesto envenenamiento por parte de la reina, entonces todos empezaron a rumorear que estaba quedando loca, que estaba loca, que estaba loca, que estaba loca. Bien, al morir él es enterrado en Toledo. Pero ella, para cumplir la última voluntad de su esposo, decidió desenterrarlo, lo cual hizo que la gente hable aún más de la locura de ella, porque supuestamente él había pedido que entierren su cuerpo en otro lugar y su corazón en otro lugar diferente. Así que Juana desentierra el cuerpo de su esposo y hace un viaje embarazada, porque antes de que fallezca, evidentemente, ahí le hizo su sexto hijo, mujer. Y bueno, hace un viaje de 8 meses para poder enterrar el cuerpo de su esposo en donde él quería, estando embarazada, y el corazón en otro lugar, en una urna que ella quería que él le había pedido que se le guarde en otro lugar.
Así que ahí ya no dio abasto más esta gigantesca caravana llena de sirvientes y de soldados que viajaron durante 8 meses con el cuerpo del rey, pasando por distintos poblados, por distintas aldeas. Lo único que generó es que la gente diga, está loca, es la reina, esto no tiene que hacerlo, está embarazada, por qué no se queda en el castillo? O sea, todo mal, Claro. todas la juzgaron, estaba recontra loca, nadie la quería, nadie Al le borde del quería. golpe de Estado. O sea, estaba todo mal, era el hazme reír, era una vergüenza, o sea, todo mal. Eso es lo que decía los sirvientes, la gente. A todo esto la madre, la señora Isabel, la católica, fallece. El único que queda vivo es el padre de Juana. A raíz de todo esto, ella vuelve, una vez que termina esta gran travesía, da a luz a su última hija, enterró el corazón acá, el cuerpo allá, todo perfecto, y empieza por fin a desempeñar su labor como reina. Pero no lo hizo del todo bien, por supuesto que había hombres, como siempre, metiéndose en el medio, y no muy satisfechos con su labor, porque no confiaban en su juicio a raíz de todos estos rumores de que Claro. estaba loca. Así que encontraron la manera de sacársela de en medio y el padre de Juana la mandó a encerrar en Tordesillas, un castillo. Esto ya es una opinión personal a raíz de todo lo que leí y aprendí últimamente. Si Juana hubiera quedado libre, ponía en riesgo las creencias machistas y misóginas no solo de la época, sino de su padre también, ya que este señor se dio cuenta de que no tenía poder sobre ella y al ser la reina no se le podía decir que no y había que acatar sus órdenes. Así que la acusa de no estar muy estable mentalmente y la encierra en Tordesillas. Además, el rey inglés, Enrique, en ese entonces, quería casarse con Juana, y ya que ella estaba viuda no había nada que se lo impida. Además, ella no podía decir que no. Entonces su padre, al ver que esa unión con una persona que él no podía controlar iba a ser completamente inconveniente, la encierra y le ofrece al hijo de Enrique, a una de las hijas de Juana, a una de sus nietas, sobre la cual sí tenía más poder y podía controlarla más. Así que esta unión se da, se vuelve muy ventajosa, hubo paz entre España e Inglaterra, todo perfecto, pero Juana a todo esto seguía encerrada. Claro. Este señor en algún momento, por supuesto, que fallece, y entonces Juana ya no le quedaba otra que gobernar. Ya no estaba su madre, no estaba su padre, no tenía esposo, tenía que gobernar sí o sí, pero su hijo, el primero, Carlos I, siendo varón, le tocaba, por orden de sucesión hereditaria, tener el trono, solo si Juana fallecía. Entonces se encargó de seguir la labor de sus abuelos y dejarla encerrada y acusarla de que estaba loca, cosa que ningún tribunal ni ningún no fue demostrado médicamente, digamos. Sí. Pero como era en la realeza y era el futuro rey, entonces él se encargó de dejarla encerrada, pero fue más allá Carlos I, el hijo de Juana, que sus abuelos, porque no solo la siguió aislando sola, sino que mediante tortura la obligaba a comulgar y a ir a misa, a su propia madre. Así fue como Juana murió enferma, vieja y encerrada en Tordesillas. Y bueno, obviamente asume el trono Carlos I. Así terminó lamentablemente la vida de una mujer sobre la cual no tenían poder y les dio tanto miedo de que pueda venir a romper la estructura misógina y machista de esa época que no les quedó otra que tratarla de loca y dejarla encerrada. Claro, desde el principio, bueno, ya lo miraban entre ojos porque ya era la rebelde, ¿no? Que sí, ya por empezar porque no le interesaba, claro, digamos, nada de la religión y todo eso, ya era raro. ¿Por qué? Sí. Y bueno. Pero nuestra tercer Juana es la más conocida de todas y la que a mí personalmente me encanta. Obviamente la habrán estudiado en el colegio. Y es Sor Juana Inés de la Cruz. Su nombre real es Juana Inés de Asbaje, Ramírez y Santillana. Ella es mexicana, nació en 1648 y murió a los 43 años en 1695 por tifus. Una de las frases más conocidas y célebres de nuestra tercer Juana es "yo la peor del mundo", y su sobrenombre o apodo fue la 10ª musa. Ella tuvo de profesión, perdón, ya me está secando la garganta, tuvo de profesión ser monja, católica también. Además del nombre comparten esta religión las tres Juanas de las que le estoy hablando, pero no cualquier orden, sino que en la orden de San Jerónimo era monja ella. Bien, en cuanto a la infancia de nuestra Sor Juana, se desarrolló junto con su madre en la, ¿cómo se dice?, en la finca de su abuelo materno. Allí había distintos indígenas que trabajaban la tierra de su abuelo, y es así como ella
acercándose a ellos aprendió náhuatl, que en México es como el guaraní para nosotros los correntinos, digamos. Claro. Aprendió ese idioma, además de español, aprendió latín después de más grande. Bueno, la primera aproximación que tuvo a los libros y al conocimiento esta mujer, porque por eso es muy conocida, por ser sumamente inteligente y estudiosa. El primer aproximamiento que tuvo fue a los 3 años, cuando empezó a estudiar, a aprender a leer y a escribir a escondidas de su madre, porque tomaba junto con su hermana mayor las clases que a ella le correspondían. A partir de ese momento, Sor Juana Inés de la Cruz tuvo un apetito insaciable por el conocimiento y se leyó todos los libros de la biblioteca de su abuelo. Ya pasando más a su adolescencia, salió de la finca, salió del campo y se fue a vivir a... Antes era Distrito Federal en México, pero ahora se llama CDMX, o sea, la capital de México, con sus tíos maternos. Se fue a vivir ahí y así tuvo muchísima suerte y se volvió dama de compañía de la virreina, del virrey de Toledo, y es así como entró a la corte real. Y ese ambiente y la protección de los virreyes, porque le caía sumamente bien, fueron los pilares fundamentales para sus estudios y para sus producciones. Ahí absorbió muchísimo conocimiento porque y en esa época, en la adolescencia en la que estaba en la corte, seguramente para los que la estudiaron en la secundaria se acordarán de sus profes o no, de sus profes de lengua y literatura, le habrán contado que a Sor Juana Inés de la Cruz le evaluaron un comité de hombres, obviamente, en el comité no había ninguna mujer, y le hicieron un montón de preguntas y a todas contestó perfecta y salió exitosa de ese examen. Bueno, fue en la corte, porque el virrey ordenó que se la evaluara. Y salió, obviamente, de 10, salió genial, respondió todo perfecto. Y siguió, y así tuvo la ventaja de no solo seguir siendo dama de compañía de la virreina, sino de participar libremente de todas las reuniones y ágapes que se hacían en la corte, en la corte del virreinato. Allí, en esas reuniones, iban teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y todo tipo de humanistas, se decía en ese entonces. Hoy diríamos personas que estudian ciencias sociales, que eran profesores o egresados de la Universidad de México. Así que ella se rozó, o con todos hombres, porque obviamente a las mujeres no se les dejaba estudiar, tuvo la oportunidad de acceder a mucho conocimiento, muchísimos libros y hablar con muchísima gente que tenía mucho conocimiento, que era muy inteligente. Así que lo único que hizo fue absorber conocimiento. Parecía que no tenía fin el cerebro de esta mujer y así se volvió sumamente inteligente. Una especie de la escriba que se decía mucho también en ese... Se volvió uno de ellos, digamos. Claro, exactamente. Eso era muy raro para la época. Estamos hablando de 1600 ya, pero de todos modos que se le dé tanta libertad a esta... por ser mujer, digamos. Pero bueno, al salir tan exitosa de ese examen, se confió mucho más en ella y no solo accedía a mucha información y muchos secretos, sino que también estudiaba. Y de hecho, para los que no saben, esta mujer escribió poemas, sonetos, varios libros, ya un poco más de grande, cuando empezó a ser monja. Y se aventuró también en el mundo del teatro, por eso probablemente me caiga bien. Pero ya... Puede ser que se le permitió todo en ese momento por ser influencia de la dama de compañía. Creo por ahí pudo haber pasado también. Claro, la verdad que tuvo muchísima suerte al ser dama de compañía de semejante figura. O sea, no había nadie más importante en esa época en México que el virrey y la virreina. O sea... estaban representando a la realeza de España, así que no había nadie más importante. Después venía ella, así que tenía muchísimas ventajas y la supo aprovechar muy bien. Fue muy inteligente en ese sentido. Bien, ya yendo a la parte adulta de Sor Juana Inés de la Cruz, obviamente ella quería ir a la universidad, pero lamentablemente a las mujeres no se les permitía estudiar. Entonces, ¿qué hizo? Copiando un poco a Juana de Arco, se disfrazó de hombre para poder inscribirse e ingresar. Y así fue como, obviamente esto no perduró, pero así fue como llamó la atención de un padre, Núñez de Miranda, que era confesor de los virreyes, y al empezar a tratar con ella se enteró que esta jovencita, Sor Juana Inés de la Cruz, no le interesaba casarse y tener hijos, así que le ofreció la brillante oportunidad de ser monja. Claro. Primero con él aprendió latín. Primero empezó Sor Juana con la orden de las Carmelitas y su inserción no fue favorable porque eran muy cerradas, eran muy estrictas, así que se cambió a la orden en la que siguió hasta el día de su muerte, que es la orden de San Jerónimo, y allí podía producir sus escritos y estudiar libremente, recibir visitas, que la más frecuente era de la virreina porque se habían hecho muy amigas, así que ahí pasó el resto de sus vidas.
Bien, hasta acá, súper breve, lo que es la biografía de este brillante ser humano que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y acá empieza el declive. Como todas las historias, lamentablemente hasta el día de hoy sigue sucediendo que por el simple hecho de ser mujeres somos subestimadas, somos cosificadas, realizamos el mismo trabajo que muchos varones y no nos pagan lo mismo. Bueno, en ese entonces se imaginarán que era muchísimo peor. Pero hubo muchos hombres que criticaban el trabajo y los métodos de Juana, que le decían que debía dedicarse a lo que hace una mujer y encima ser religiosa, o sea, a callarse la boca y leer la Biblia, básicamente. Lavar los platos de alguna manera. Pero la mandaban a lavar, hoy la mandarían a lavar los platos. Claro. Bueno, imagino, quiero creer que hoy ya no, pero bueno, en ese entonces fue muy difícil para ella seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir escribiendo libros, seguir escribiendo poemas y que se la tome en serio. Si bien dejó más que demostrado que era súper capaz, obviamente que había muchos hombres, muchos machirulos que la subestimaban. Bien, pero uno de los obstáculos más interesantes que tuvo lugar en la vida de nuestra tercer y última Juana es un cruce, una disputa teológica que tuvo con un predicador que se llamaba, un predicador jesuita, Antonio Vieira. Él volcó la opinión personal que tenía al respecto de esta Juana, de Sor Juana Inés de la Cruz y de su trayectoria, en un escrito que se llamó Carta Atenagórica. Y en ella básicamente le decía que deje, textualmente leo, dejara de dedicarse a las humanas letras, dijo el señor, y se dedicase en cambio a las divinas, de las cuales, según este obispo, sacaría mayor provecho. Por supuesto que esto provocó la furia de Juana, pero al ser muy inteligente le contestó con otro escrito que se llamó Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en donde ella, por supuesto, que defiende sus estudios, defiende su trayectoria y exige que todas las mujeres tengan la misma posibilidad que todos los hombres y que sea un derecho acceder a educación. La verdad que una adelantada, genia total, le tapó la boca. Una revolución hizo con eso. Pero sí, me encanta, me encanta. Bueno. Pero, ¿le cuesta la vida con eso? ¿O? No le cuesta la vida, porque estamos hablando ya de 1600, se adelantaron un poquitito y no la matan, pero la censuran un toque, así que termina dedicándose a hacer lo que tiene que hacer una monja, ya estaba un poquito más grande, igual joven, 43 años, pero en ese entonces se imaginarán que 43 años era una vieja. Y dejó de escribir un poco, dejó de ser tan revolucionaria, se calmó, entre comillas, y finalmente se dedicó a cuidar, después cuando apareció la pandemia del tifus, a otras monjas que habían adquirido, se habían contagiado de esta enfermedad. Y es así como ella, cuidando a estas monjas, también se contagia y fallece en la Ciudad de México. Pero ahí termina la vida de nuestra tercer Juana, de Sor Juana Inés de la Cruz, y como es de esperarse, se convirtió muchos años después en una figura sumamente destacada en España y en México. Por eso es que en 1992 se creó el premio Sor Juana Inés de la Cruz para distinguir la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español en América Latina y el Caribe. Así que existe ese premio, yo la verdad que no lo sabía, está genial y lo crearon gracias a ella. Y para las personas que quieren saber un poco más específicamente de Sor Juana Inés de la Cruz, hay distintas películas, distintos documentales, pero hay una específicamente de 1990 que es argentina, una película, y se llama Yo, la peor de todas. Tiene el mismo nombre que la frase más célebre y conocida de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, me cansé de hablar. Espero que les haya parecido interesante. La verdad que es muy lindo, sobre todo esta parte, ¿no? Que toda lucha con el tiempo tiene su fruto, ¿no? Porque que se haya creado este premio, que de alguna manera ser una de las pioneras en querer buscar esa igualdad de poder estudiar, algo que hoy es muy mínimo, básico, ¿no? Dentro de lo que es la igualdad. Y bueno, tiene su fruto, ¿no? Eso es lo que queda como mensaje para mí, que esas luchas con el tiempo es reconocida por la sociedad y le da ese lugar que tal vez en ese momento no se lo dio, digamos. Ser una mujer que tranquilamente era parte de las más intelectuales de esa sociedad en ese momento, no la fueron reconocidas como tal, digamos así. Pero el tiempo indica que también hay una madurez social y que habla bien también de una sociedad que va en ese proceso de maduración en búsqueda de esa lucha, esa
ese objetivo histórico que tiene sobre todo las mujeres en este momento, ¿no? Exactamente, o sea, las tres fueron sumamente revolucionarias, fueron subestimadas, pero son historia. Estas tres Juanas son historias, hasta el día de hoy son conocidas en todo el mundo, y lo único que quiero, con lo único que quiero cerrar, porque ya sé que se nos fue la hora, pero bueno, esto es importante. El objetivo principal por el cual quería hablar de ellas, nos vuelvo a repetir, no solo es porque me gusta mucho su historia, me parece que hay que saber, no solo quiero ampliar su cultura general. Ustedes por supuesto que pueden investigar muchísimo más, yo tampoco me las sé todas, sé que tenía un tiempo y tampoco quise comentar mucho, pero está bueno que tengamos en cuenta esta historia. Yo empecé en el 1400, pero muchísimos, cientos de años atrás nos vienen degradando, humillando, faltando el respeto, cosificando, por el simple hecho de ser mujeres. De hecho, muchísimo tiempo nos trataron como el sexo débil, y me parece que toda esta historia de maltrato, nos matan y nos siguen matando lamentablemente hasta el día de hoy por el simple hecho de tener vagina, lo cual me parece ridículo. Está bueno que conozcamos todo esto que pasó para entender un poco lo que estamos haciendo ahora las feministas, porque por ahí escucho mucha gente que dice, uy, no es necesario que muestren las tetas, uy, ¿por qué cortan allá? ¿Por qué llenan de pintura acá? ¿Por qué se visten así? Y la verdad que cuando una persona está desesperada, acude a recursos y a medidas un poco extremas, sí, pero me parece que si sos hombre, heterosexual, cisgénero, probablemente no está bueno que critiques el método que las feministas utilizamos para ser oídas, ya que vos nos has sido degradado y humillado año tras año tras año, así que estaría bueno que tengamos un poco más de empatía, un poco más de respeto, y que conozcamos un poco más la historia de humillación y de degradación que hemos sufrido las mujeres durante todos estos años, antes de ponernos a criticar los métodos que utilizamos para ser escuchadas hoy en día. Así que bueno, creo que ha dado nada, una eso. de la palabra clave es la escucha, ¿no? Creo que en el fondo toda expresión extrema es cuando no hay escucha del otro lado, me parece, o cuando hay una sociedad, como le pudo haber pasado a esta Juana, ¿no? En su momento que fueron, al contrario, fueron repudiadas, hostigadas, bueno, prendidas a fuego, porque no fueron comprendidas en el momento histórico que estaban viviendo. Y me parece que ese es un poco entender ahora en el fenómeno social, que tratar que eso no pase, ¿no? Que no haya una tragedia que con el tiempo sea reconocida, digamos. Claro, Creo que ahí lamentablemente todas estas mujeres fueron reconocidas después de muertas, pero bueno, espero que esa es la idea, que no nos maten y que no sea necesario que desaparezcamos y que nos asesinen y que nos violen a miles para que seamos reconocidas. Pero bueno, todo a su tiempo, todo con paciencia y respeto, así que bueno, por eso doy las gracias por tenerme paciencia, por el tiempo, por escucharme. Así que bueno, al que le guste, deje su me gusta. Perdón, ya se nos fue la hora al diablo, así que no vamos a poder leer los comentarios, pero acá estoy viendo, son súper lindos. Muchas gracias, Rogelio, Dori, Juani, Valeria, Roberto, Luján, Pablo, Marta, Mauge, gracias a todos los que se conectaron por Instagram, por Facebook. Así que bueno, nos volvemos a ver cuando nos veamos. Perfecto.